Estamos con Jorge Bassi, gerente de marketing de Bunge. Jorge, la pregunta tiene que ver con la importancia de una nutrición balanceada, sobre todo para la campaña gruesa en soja y maíz, y teniendo en cuenta la región pampeana. Tenemos que tener en cuenta que el arranque tiene que ser con muy buena fertilización. Ahí no vale la pena estar escatimando estos nutrientes porque el año sea seco, porque son nutrientes que en general ayudan a que la planta resista mejor el estrés hídrico, pero sí con una alerta en nitrógeno, no demorarlo demasiado y sí entender que puede ser un año para dosis eh, para expectativa de rindes moderados y dosis que acompañen con nitrógeno esas expectativas de rinde. Después dependerá de cada zona. Hay zonas que ha llovido 70-80 milímetros, que la napa hay una continuidad de agua con la napa. Uno ahí puede ir a fondo por más que no tenga buena perspectiva de lluvia, y poniendo mucho fertilizante del arranque para que el arranque del cultivo y el crecimiento del cultivo sea el que asegure una buena exploración radicular, que, que haga que el cultivo se cuelgue de la napa y empieza a trabajar como una bomba de agua que se independiza un poco de las lluvias. Eso para maíz. Soja, tenemos en este momento, ya se ha avanzado en más o menos, yo diría, prácticamente toda la superficie de siembra de soja de la zona núcleo. Estamos trabajando con la siembra de soja en la zona centro y en el sudeste de Buenos Aires. Y ahí sí, recalcar que es muy importante el fósforo, es muy importante el azufre. Eh, Hay indicios de zinc, pero son menos llamativos que el fósforo y el azufre. Jorge, en este sentido, y teniendo en cuenta que estamos en un año niña, por lo menos en gran parte de lo que es la región núcleo, ¿cuáles serían aquellas recomendaciones que ustedes les darían a los productores a la hora de colocar uno u otro producto, teniendo en cuenta de que el suelo, digamos, está careciendo sobre todo de un recurso muy fundamental que es el agua? Claro, por eso tenemos que diferenciar bien aquellos nutrientes que me ayudan a manejar bien el agua de aquellos nutrientes, que es básicamente el nitrógeno, que impulsan al cultivo a muy altos rendimientos, pero que no, esos altos rendimientos pueden no ser alcanzables con el agua actual. Entonces, cuando la planta empieza a captar que se está quedando sin agua, lo ideal es que esas ventanas cierren herméticamente para que no se escape más agua. Bueno, en ese cierre, en ese trabajo automático, el potasio es importante, el azufre también es importante. El zinc tiene aporta enzimas, hay un paquete enzimático que también ayuda a favorecer la eficiencia en el uso del agua. Entonces son nutrientes con el fósforo que tenemos que tener de base y que no tenemos que intentar ahorrar en estos nutrientes porque hay una probabilidad de deficiencia hídrica. En cambio, el nitrógeno es la llave del rendimiento. Eso quiere decir que el nitrógeno empuja el rendimiento o que el rendimiento en maíz requiere nitrógeno. Funciona para ambos lados. Entonces, si vemos que la limitante va a ser el agua, tenemos que recalcular el rendimiento objetivo y ser un poco menos optimistas con el uso de nitrógeno capaz que otras campañas. Los lotes con napa que han recibido ahora 70-80 milímetros de lluvia puede que se comporten muy bien y tengan altas posibilidades de rendimiento, aún con un año que llueva, por decir algo, la mitad del promedio. Finalmente, consultarle si en estos últimos tiempos ustedes ven que en los diferentes campos de nuestro país los productores toman conciencia de lo que significa tener un nivel de nutricional muy importante en el suelo, porque atravesamos variantes climáticas que van cambiando permanentemente, ¿no? Así como tenemos una pandemia a nivel mundial, parece ser que el clima se convierte también en una pandemia y atenta contra el sector productivo. El cambio ambiental está, sin lugar a dudas, está presente. Otto Solberg hace muchos años en un congreso de Presid dijo que el recalentamiento global de 1 o 2 grados, él no podía responder si iba a derretirse los polos y cosas tan importantes, pero sí era un montón de energía en una masa
en la masa del aire. Era un montón de energía. Ese montón de energía iba a exacerbar las condiciones meteorológicas. Las sequías iban a ser las más grandes de la historia, las lluvias iban a ser también con picos hacia arriba y hacia abajo y con muchísima intensidad en algunos casos. Para esto debemos prepararnos, los productores cuidando mucho el suelo, haciendo rotación, que además separa el riesgo climático en diferentes momentos, pero sobre todo cuidando el suelo en un indicador clave, que es la infiltración, los milímetros que el suelo puede absorber de agua por hora, ¿no? Entonces, esa capacidad de que entren los milímetros hace que si hay una sequía, pero con una sola lluvia y muy intensa, todos esos milímetros entran al suelo y tengan la oportunidad de ser captados por la planta. Además, le da a la planta la posibilidad de crecer con raíces más profundas, el cuidado del suelo, y de esta forma lograr que capte toda el agua del suelo. Y como país nos tenemos que preparar con infraestructura. Hay que sacar el agua de la pampa húmeda, que es una pampa de muy poca pendiente. Creo que en los últimos años han avanzado muy bien con canales, bueno, y el manejo del agua en esos canales, que retengan el agua en la seca y que ayuden a sacar el agua en las lluvias excesivas, va a ser fundamental. Porque le agradezco mucho, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, bueno, con la señal justa, pero en un ambiente rural. Muchísimas gracias.